Amén. Estaba diciendo que debemos observar el Nuevo Testamento y cuando nos dirigimos a las cartas del apóstol San Pablo, hay que hacer un hincapié de observación de manera minuciosa. ¿En qué sentido? En que Pablo recibe una asignación de lo que es la explicación del reino. Y ya voy para allá, ya voy para allá. La asignación de la explicación del reino. Y vamos a mirar rapidito. Carolina Blandón, si tiene como leer primera Timoteo 3:16 con la hermana Carolina, ¿cierto? Vamos a leer ese pasaje y recuerde que el evangelio para muchos era como un misterio. El hermano Reinaldo va a leer segunda Timoteo 1, verso 9. Primera Timoteo. Sí, 3:16. Dijo que, perdón, que investigáramos, no escuché bien, Sí, investigáramos las cartas. sí, que leyeran las cartas exactamente. Usted, no, pero ahorita. O sea, cuando inició no le escuché bien. Ah, no, Una tarea. no, que le voy a dar unas rutas de cómo investigar y estudiar las cartas de Ajá. Pablo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ok. Bueno, 3:16 Ujú. dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. La palabra clave ahí del versículo, ¿cuál es? Misterio, ¿cierto? Misterio. Entonces, si leemos ahora el otro verso, hermano Reinaldo, ¿cuál fue el que le dio a usted? Y usted se va a pasar, hermana, para Efesios otra vez, capítulo 3, 5 en adelante. Segunda de Timoteo 1:9 Exacto, léalo. dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, Siga. pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Escuche esas características o roles que Pablo tiene. Número uno, ¿cuál fue? Predicador, Constituido. Constituido es la palabra más bonita que aparece ahí. Que Pablo fue antes el personaje principal y es que vamos a estudiar sus cartas. Vamos a ver primeramente por qué Pablo es relevante. ¿Por qué Pablo es relevante en el tema de comprender el propósito de Dios con la iglesia? Pablo es relevante porque a él se le encomienda la función de explicar el reino y el misterio de Cristo. Si usted quiere apunte esto va a ser poderosísimo porque muchos no tienen acceso a esa presencia gloriosa del Señor porque no entienden el misterio. Uno vive a veces como alejado de esas bendiciones poderosas porque no entiende el misterio. Pablo dice, pero que se nos ha sido revelado a nosotros. A medida que nosotros tenemos contacto con el Espíritu Santo, Dios nos revela. Hay cosas que usted, hermano Reinaldo y hermana Carolina, Dios nos la puede revelar porque no están preparados. Eso como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Hay cosas que el Señor no me puede revelar a mí todavía porque no estoy preparado. ¿Entiende?
hay gente que si Dios le revela cosas tan profundas, mata a la gente en vez de edificar, destruye, porque no está preparado en el conocimiento ni en la madurez. Miren los puntos. Uno, no está preparado ni en el conocimiento. Segundo, ni en la madurez. Dios le manda un rema, como decimos. Dios le manda un rema y la persona empieza, se loquea con ese rema. Ya empieza a andar diciendo que, hermano, es que, como un hermano decía, como yo no necesito instructor porque a mí Dios me lo revela. O sea, no solamente que le revela en la Biblia, sino que se lo revelaba en oración. Miren las palabras. No, a mi Dios me revela en oración, pero tiene el conocimiento para saber si es Dios que está dando esa revelación o no, o es producto de su propia imaginación o pensamiento. Toda revelación debe estar basada en la escritura para tener un soporte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener, número uno, el conocimiento, pero miremos los roles. Primero, pongamos en nuestra libreta, Pablo, personaje relevante en la explicación del reino. Pablo, personaje relevante en la explicación del reino. Pablo, personaje relevante en la explicación del reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí vamos de forma didáctica, Reinaldo y Carolina, para si les pregunto en la próxima clase, no, no, es que yo no me acuerdo, no, ahí tienen los puntos. ¿Por qué? Porque a él se le asignó la explicación del reino o el misterio de Cristo. Porque a él se le asignó. ¿Cierto? La explicación del reino o el misterio de Cristo. ¿Usted sabe qué es cuál es el misterio de Cristo? En que en Cristo estaban escondidas todas las cosas. En Cristo estaban todas las respuestas a las preguntas de los antiguos testamentarios. ¿Ustedes se acuerdan de Manoa? Manoa, el papá de Sansón, que dijo, declárame ahora tu nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y lo dejó y lo bendijo y se fue. Todas esas preguntas quedaron sin respuestas y Cristo viene a explicar las preguntas. Por ejemplo, si yo le digo a usted que lea rapidito Proverbio, hermano, no se va a olvidar del pasaje que estamos viendo. Proverbios capítulo 30. Proverbios 30, verso 1. Carolina Blandón, usted puede poner su cámara, es tan amable. Proverbios 31 dice, Sí, las palabras de Agur, hijo de Jaque, sí, la señor. profecía que dijo el varón a Etiel y a Ucal. Ujú. Siga. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Ahí, usted sabe, mi hermano, que esa expresión de este hombre que está diciendo que es rudo, que es tonto, que es un bárbaro, él lo está diciendo de verdad. Es mi pregunta. Porque estamos hablando de hombres que son sabios que están hablando ahí. Esos no son cualquiera. Pero están diciendo que son unos tontos, que es rudo. Siga leyendo, dice que no tiene ni conocimiento. Lea, a ver. Yo ni aprendí sabiduría, ni Ajá. conozco la ciencia del Ahí, ahí, santo, ahí, ahí, ahí. en ese Si, sentido. si usted y yo no comprendemos lo que les enseñé en figuras literarias, lo que se llama ironía, no pudiera entender lo que está diciendo Ucal y estos muchachos que están hablando acá. Eso se llama ironía. No, es que yo soy una persona que soy tapado. Yo no soy tan inteligente. ¿Por qué no soy inteligente? Porque no he comprendido este misterio. Explícamelo tú, que eres más brillante que yo. O sea, es una manera de mostrarse humilde frente al gran saber que alguien posee. Lea, siga leyendo. Eso es ¿Quién ironía. subió, quién subió al cielo y descendió? Ajá. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
Ahí. ¿Quién ha- La primera pregunta es que dice, ¿quién subió al cielo y descendió? En ese momento, él está lanzando una profecía porque nadie, vamos a ir rapidito. Carolina me escucha, dije que si podía poner cámara, no sé, para que hagamos interactiva la clase, para que lea uno allá y otro lea acá. Carolina Blandón me está escuchando. En un momentito la enciendo. Ya, quiero que me lea San Juan 3:13. La pregunta que el hermano tiene allí, que está haciendo Ucal, eso ni se había escuchado antes, pero él está haciendo unas preguntas profundas que la está haciendo por el Espíritu. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que hubo alguien que subió y descendió al cielo, sino San Juan 3:13. San Juan 3:13. Léame, por favor. San Juan 3:13. Ajá, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el ajá. Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí. ¿Y a quién se referían con el Hijo del Hombre, Carolina? A Jesús. Y la pregunta es, ¿la gente Ucal y estos proverbistas conocían a Jesús? No. Ah, entonces, ¿por qué le está? Mire, leamos otra vez. Aquí es donde uno empieza como a hacer análisis. Miren lo que hace ahora la manera de saber leer la Biblia. Lea otra vez, hermano, lo que está preguntando este proverbista. ¿Quién subió al cielo y descendió? Siga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Ahí, ahí. Vamos ahora, rapidito, Carolina, hablándole a Hot 98. Hot 98. Están preguntando, también nosotros preguntemos, ¿sabe cómo se llama eso en filosofía? Filosofar. Y la gente dice, no, es que eso no existe en la Biblia, la filosofía. Sí, porque los proverbistas eran filósofos, eran los que se hacen preguntas, son los sabios. Y la palabra para sabios en filosofía, para los griegos se llaman sofistas. Y para la teología bíblica se llama proverbista. Es la diferencia. Proverbista. Muy bien. Ahora vamos a leer Hot 98 y el hermano Reinaldo se va para ver si le respondemos a estos muchachos que preguntaron pero no encontraron respuesta. Por eso decía, no conozco ciencia, porque no sé esto en realidad. Explícamelo tú, es una reunión que han hecho los sabios. Y allá descubrimos que Jesucristo es el que subió y descendió, pero ellos no pudieron comprenderlo. Y Pablo, aquí, ¿por qué Pablo es relevante? Porque a Pablo se le da a conocer este misterio. Aquí hay una prédica poderosísima. Hasta ahí muchos están con el velo tapado, haciéndose preguntas. Vamos a leer Hot 98. ¿Quién encerró? Él solo extendió los cielos Ujú. y anda sobre las olas del mar. Siga. Él hizo la osa, Ahí. el Váyase Orión. usted misma a Mateo 14:22 y el hermano Reinaldo se va a San Juan 1:10. Usted va a Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar la, en la barca e oír delante de él y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Siga leyendo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas Ah, a la cuarta vigilia de la noche, sí. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los Allí. discípulos viéndole andar sobre el mar, Ahí. ¿Quién es que venía andando sobre el mar? Jesús. Jesús, Ahora, ¿qué decía Hot 98, Carolina? ¿Qué decía Hot 98?
Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Pero Job nunca vio al Señor andando sobre las olas del mar. Están hablando bajo inspiración. ¿Entiende? Como estamos en interpretación, los estoy poniendo en estos pasajes para llegar a quién? Al apóstol San Pablo. Hoy en día la gente solamente predica, 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 pero nadie nos da una arquitectura del porqué de los pasajes bíblicos. Hermano Reinaldo, si tenemos ese tipo digamos, que alguien se nos ponga en un púlpito, una dominical, y nos explique el porqué de ciertas expresiones en las cartas o en los libros bíblicos. Pocos, hay, sí, los hay, pero pocos tratan ese conocimiento y él se lo dan a la iglesia. Al menos cuando tuve yo casi no lo escuché mucho. No sé si ahora, hermano Reinaldo. No, tampoco. ¿Cierto? Entonces le toca a la persona, al creyente, como está haciendo el hermano Reinaldo, de buscar sus alternativas. Está aquí, saca su tiempo con cansancio y todo, pero cuando él ya vaya a hablar con una persona, la gente dice, este hombre, ¿dónde ha estado metido? ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Porque trae a nuestros oídos cosas que no habíamos escuchado antes. Ah, entonces dice, es que ha valido la pena de que yo me he trasnochado. De que entonces es ahí cuando llega el momento que Dios empieza a abrir puertas, ¿no? Hermano Reinaldo y hermana Carolina, es que te invitan a predicar a un culto sencillo y cuando Dios te da un rema de una revelación, que una prédica que nadie había escuchado antes, dice, ¿y este hombre de dónde salió? ¿Y esta mujer dónde la tenían? Con tremendo mensaje. ¿La quieren volver a escuchar o lo quieren volver a escuchar? Porque hemos estado escuchando cosas de las que escuchamos continuamente. Pero cuando alguien viene y me agarra un versículo y empieza a darme el por qué ese versículo está ahí y qué quiso decirnos con ese versículo, es ahí donde usted no sé si le ha pasado, en algunas congregaciones llega un predicador y empieza a explicar un pasaje y está solamente charlando y se derrama el Espíritu Santo. ¿Han visto eso? ¿Saben por qué? Es porque la iglesia le pasa dos cosas cuando está aprendiendo algo nuevo. Es la implosión. La implosión es cuando lo que estamos escuchando ahorita, oiga, las preguntas que se hicieron estos proverbistas no tuvieron la respuesta. Y ahora Pablo viene a explicarlo. Y usted que sí lo comprende, le da lo que se llama la explosión. Mientras está explicando, está causando la implosión, es la llenura, llenura, llenura. Y luego la explosión, cuando ya lo comprende, llega la revelación, uno dice, se goza, ese es el gozo. Uno dice, wow, esto estaba aquí en la palabra del Señor. Y entonces usted puede prorrumpir en múltiples sensaciones de Dios. Puede ser que se le salgan las lágrimas, puede ser que le dé ganas de aplaudir, puede ser que le dé ganas de decir, gracias Señor, qué revelación. Ahí está operando el Espíritu Santo, en el rema, en la revelación. Job lo dijo, pero el que anduvo sobre las olas del mar fue Cristo. El proverbista pregunta que quién fue el que subió y descendió. Y acá Jesús mismo lo explica que es Él. ¿Cierto? Sigamos con la charla de los sabios, hermano. Usted estaba con un versículo. ¿Cuál era? San 1:10. Juan 1:10 ¿Mm? Sí, dice, sí. San Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, En el mundo pero estaba el quién, mi mundo, hermano. Hermano hablando el Señor Jesús, en el mundo Jesús. estaba Ajá. y el mundo por él fue hecho. Amén. Entonces, ¿se le responde la pregunta a estos hombres que están preguntándose acá en Proverbios o no? Sí, Ellos claro. no lo pudieron comprender a ciencia cierta. Hablaban de unas profecías. O sea, no es que no lo comprendieron, lo supieron, pero llegaban a veces las dudas, querían conocer más, pero no había demasiada revelación. Ahora, todos estas acciones o elementos recaen en un solo ente y se cumplen en Jesucristo. Vamos ahora otra vez a buscar a Pablo, hermana.
Efesios capítulo 3, 5 en adelante. La pregunta es, ¿por qué Pablo es relevante? Dijimos la primera parte, ¿cuál es, hermano Reinaldo? ¿Qué escribe usted? Porque a él le fueron asignadas No, la la primera explicación del parte, ¿cuál reino. era? La primera, ¿cuál era la primera? ¿Por qué Pablo es relevante? Así, yo creo que lo dije así. ¿Cómo era? La primera, léala. La, la primera porque él fue al quien le encargaron la explicación del reino. Sí, pero dije dos premisas. La primera, ¿cuál fue? Dije dos. Ah, Ujú. Escribió la primera. Carolina Blandón. No está preparado en el conocimiento. Lea, lea, ¿cómo es? Solo dijo, la número 1 no está preparado en el conocimiento y segunda 2 no está maduro. Dijo. Ah, pero eso era para una revelación. Hablando de Pablo, la primera Solo fue, dijo, la primera solo fue, sí, dijo, la primera fue, ¿por qué Pablo es relevante? ¿Por qué Pablo es relevante en la y solo explicación del reino? No, ¿por qué Pablo es relevante? Y dije otra cosa que no lo tengo escrito acá. ¿Por qué Pablo era relevante en cuanto al Nuevo Testamento? Pónganlo así si quieren. ¿Por qué Pablo es tan relevante en cuanto al Nuevo Testamento? Dos, es importante porque a él se le asignó la explicación del reino y el misterio de Cristo. Porque a él se le asignó. ¿Cómo es? ¿Cómo es? esa fue la respuesta que dijo, ¿por qué? Y de ahí dijo, porque a él se le asignó la Entonces, esa que yo explicación quiero. Yo quiero que del usted me lea misterio. las dos preguntas que hice al principio cuando inicié. La primera, ya. Por qué Pablo es relevante en el Nuevo Testamento? esa exactamente, esas son las preguntas. Ajá, ¿por qué Pablo es relevante en el Nuevo Testamento? Es que hay mucha gente que dice, y ustedes no saben, pero mucha gente en el cristianismo primario dudaron de Pablo, ¿sabía? Mm. Dudaban de él, su ministerio, pero fue uno de los más relevantes en el llamado. Y nosotros vamos a centrarnos hoy en Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene como unas 14 cartas. Y como vamos a estudiar esas cartas, yo dije que les iba a dar un mes más, al menos para darles algunos brochazos a estas cartas que es lo que mucha gente no explica, la leen por leer. Bien. La segunda, porque pues le asignó la explicación del reino. Lo otro fueron otros fragmentos que mencioné acerca de que por qué Dios no le revela a ciertas personas, hablando de nosotros, cosas grandes, porque no estamos preparados ni en el conocimiento ni en la madurez. Esto ya para la aplicación de los creyentes actuales. Bien. Vamos a leer, vimos la parte de que se le asignó la explicación del misterio de Cristo. ¿Cuál era ese misterio, hermano? Así escribamos ahí. ¿Cuál era ese misterio que necesitaba ser explicado? Escriban. ¿Cuál era ese misterio que necesitaba ser explicado? Carolina, ¿usted ha escuchado eso? O sea, ¿sabía cuál es ese misterio? Dijo la pregunta, ¿cuál era ese misterio? Sí, ¿cuál era ese misterio? Se iban sus notas, ¿no? ¿Cuál era ese misterio que necesitaba ser explicado? Es la pregunta. Ya vamos a explicar. ¿Sí sabe? ¿Tiene alguna noción, hermana Carolina, hermano Reinaldo? ¿Cuál era ese misterio? Bien. Bueno, según Timoteo 3:16 dice que es el misterio de la piedad, ¿no? Misterio de la Y piedad. habla Ajá. de la manifestación de Dios en carne.
Entonces, pienso yo que el misterio que Pablo quería que le fue revelado para ser explicado a los gentiles era que en el Señor, en la manifestación de Dios, en el Señor Jesucristo, estaba encerrado todo el conocimiento de Dios. Sí, Señor. Es decir, el misterio de Cristo es ese Dios invisible con sus características, poder conocer cuáles son los propósitos, los deseos, más misterio las cosas que están, lo que está, lo invisible, lo eterno, que la gente no conoce lo eterno. Esas cosas eternas. Hermano, vamos a leer con usted, hermano Reinaldo, Romanos 1, 19 al 21. Romanos 1:19. Romanos. Porque lo que de Dios se conoce le Ujú. es manifiesto, pues Escucha. Dios se lo manifestó. Ajá. Porque Siga. porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, Ahí, se hacen. ahí. Ah, ¿Se dan dando cuenta lo que estamos claro. explicando? O sea, ese misterio es lo invisible, lo que no pudieron conocer ninguno. ¿Por qué Moisés estaba tan interesado en que Dios le mostrara su rostro? O sea, ellos querían conocer más de cerca a ese Dios que le había hablado a Abraham, pero no se le pudo mostrar. Entonces, es lo eterno de Dios. Dios le mostraba sus maravillas, escuchaban su voz, pero querían tener como una evidencia más clara. No se pudo, no se pudo. Entonces, lo eterno de él querían verlo, palparlo, tocarlo. Por eso me llega a la memoria el capítulo 17 de San Mateo. Voy a hablarle de cosas poderosas, del misterio. Es la deidad, ya lo pusieron ahí romano. El misterio era lo invisible de Dios, sus características, el cómo actúa, quién es Él. Ese es el misterio de Cristo. Cosas que Él hacía que eran raras para la mente humana, rarísimas, que el ser humano no puede entender. Lo que es lo invisible, su eterno poder y deidad. Deidad significa gloria, deidad significa divinidad. Eso es deidad, esencia. Eso es deidad, esencia. Mateo 17, hermana Carolina, para que vamos observando cuál era el misterio. Es lo divino de Dios. Es porque en lo divino de Dios está escondido todo las respuestas a las preguntas que el hombre se hace en la tierra, ¿sabía? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasa esto? O sea, en lo invisible de Dios está escondido todas las respuestas a las preguntas del ser humano. Entonces necesitamos que nos las revele. Necesitamos. Mateo 17, Sí, 1. 17:1 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz nos cubrió y aquí una voz desde Ahí. Vamos, ahí en su Biblia. ¿Tiene Biblia en la mano? ¿Tiene Biblia en la mano usted, Biblia física? Carolina. ¿Sí? Mire que ahí donde está leyendo usted en el Sí. capítulo 17 le aparecen unas guías como que vaya a leer a Lucas,
si en Lucas también está el mismo capítulo. ¿Sí le aparece ahí? Arribita de la Biblia. En la parte de abajo. No, en la parte de arriba donde está el título. Sí, Marcos 9:2 Marcos 9:2 y el al otro. 3. ¿Y el otro? Lucas 9:28-36. Esa guía, la había puesto cuidado usted antes, ¿cierto? Esa guía quiere decir que usted vaya a revisar a los otros evangelistas cómo escribieron esa misma transfiguración. Vamos a Lucas, porque en una dice que ellos no sabían lo que decían. Esa es la que quiero encontrar. No sabiendo lo que decían. El que habló fue Pedro. Dice, pero no sabiendo lo que decían. Hermano, entonces lea usted Marcos, ¿qué? 9:2. 9:2 al 3. Marcos 9:2-3. Ya lo tengo. ¿Usted está en 6 días Marcos o en Lucas? después, ¿Usted está en Marcos Marcos o 9:2. Lucas? Y entonces la hermana va a leer Lucas. y usted lee Lucas ahora. Yo tengo Lucas. Marcos, Entonces ya, leamos Marcos 9:2 primero. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahí, ese es el verso. No sabían. Entonces el otro versículo no lo dice. Entonces, Sí, el otro evangelista. si usted no lee todos los evangelistas, usted puede empezar a discutir con los hermanos que solamente han leído un solo capítulo. No, ¿cuándo dice en la Biblia que ellos no sabían? Mira, aquí está el pasaje. Leamos el otro. Aconteció como 8 días después de estas palabras. Espérate. Si ve que acá dice 8 días, Sí, acá dice 6. pero dice como 8, ¿cómo? En la palabra como es que el narrador es Lucas, en este caso es Lucas, pero Lucas es un narrador en segunda persona. ¿Sabían que? ¿Por qué es un narrador en segunda persona, Carolina? Ujú. Léase el capítulo 1 de Lucas, lo que es el prólogo, y ahí usted se da cuenta por qué él es un narrador en segunda persona y pudo haber, por eso él dice, ¿cómo? Los otros dicen 6 días, él dice, ¿cómo 8? O sea, que realmente no eran 8. ¿Pero por qué? ¿Por qué Lucas tiene como una duda en los días? Léame ahí rapidito. Puesto Lucas, que ya muchos, léalo. puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal Siga. como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y Lo fueron vieron con ministros. sus ojos. Ahora, ¿a quién se está refiriendo él cuando dice que lo vieron con sus ojos? Precisamente a los 12 apóstoles y a estos 3 que estuvieron en el monte. Ajá. Siga. Y fueron ministros de las palabras, de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ahí. Es que Pare ahí. Entonces le pregunto, ¿Lucas es un narrador en segunda persona? Sí. ¿Carolina? ¿Por sí, qué? ¿Por qué? Porque él dice que después de haber investigado, el que investiga no es lo mismo que el que vivió la escena. Ujú. No es lo mismo. Yo le pregunté a Reinaldo y él me dijo que eran 6 días, pero yo estoy escribiendo y me he tomado como 2 años en escribir y ya se me olvidó cuántos días que me dijo Reinaldo y me da pena volverle a preguntar tanto que le he preguntado. Entonces voy a poner aquí como 8 días. O sea, que no los pongo exactos porque no me acuerdo. Como 8 días. Pero entonces
encuentro 8 días y me voy y le pregunto a Marcos. Marcos sí anduvo con Jesús. Y Marcos dice 6. Ah, ya, pues yo dije como 8. Yo no dije que eran 8, como 8. Pero los otros apóstoles, ¿y por qué Lucas dice, por qué Marcos dice 6? Es que mira, yo estoy narrando lo que investigué, pero Marcos anduvo con el Señor. Ahí están entonces, la Biblia se contradice, no, hay que entender el destinatario del libro, el autor del libro, para nosotros salir de las dudas de que hay equivocaciones, no las hay, sino que hay que saber estudiar la palabra del Señor. Todavía no hemos llegado al personaje relevante y hacerle una biografía, pero se pudiera hacer, ustedes la pueden hacer. Sabemos que Pablo viene de la línea ¿de quién? ¿De qué descendencia viene Pablo, hermano Reinaldo? ¿Cómo es que él describe que en cuanto a la ley fariseo, Ujú. estudió a los pies de Gamaliel? Ah. No, Bien, hermana Carolina, ¿de qué descendencia? ¿De qué tribus? La tribu de Benjamín. a Benjamín. La tribu de Benjamín. Y al decir a él decir que viene de la tribu de Benjamín, él es judío. ¿Por qué? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, encontramos que las tribus se dividieron y se quedó Judá y Benjamín, y a la postre se hizo una sola tribu. Ya no se mencionaba Benjamín y Judá, sino que se mencionaba judíos, los de Judá. Perdón. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede? Que decir que llegó un tiempo, porque cuando hubieron los cautivos, pues muchos se fueron volviendo paganos, pero hubieron judíos que nunca se contaminaron. Y al no contaminarse de esas culturas y esos dioses paganos, pues entonces ellos decir que venían de la tribu de Judá o de la línea de los judíos, era como decir, venimos de la línea de los Estados Unidos. Somos gente pura. Entonces, cuando Pablo dice, vengo de una raíz muy noble, soy fariseo. Un fariseo era como decir un hombre o un escriba, como decir bueno, no podemos decir cura porque los curas tienen una oscuridad también, pero sí era como un hombre irreprensible, que todo el mundo lo admiraba, etcétera. Entonces, a partir de ahí, vamos al capítulo 3 porque ahí vamos a ver que a él se le asigna. ¿Por qué Pablo es relevante? Porque a él se le asigna el ministerio, no misterio, el ministerio de explicar las cosas profundas del reino. 3:5 de Efesios. Misterio en que otras generaciones Leamos más atrás. Leamos entonces desde el principio, desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que Sí. habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Ujú. que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los No se hombres. dio, no se dio. No No se se dio. dio a conocer, Ujú. perdón, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por su Espíritu. Ujú. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, ¿cómo es? Copartícipe, ¿no? Copartícipe. De la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Amén.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Continúo. Sí, A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me da esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las indescriptibles riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, amén. para que la multiforme sabiduría Ahí dejemos hasta ahí. continúe. Hasta ahí. Muy bien, mire, aquí Pablo dice que leamos, que hay que leer. Hay que leer para comprender. Si usted es un gran lector, una persona ávida de leer, va a descubrir. Y Pablo dice, a mí se me asignó. Soy el más pequeño, pero se me asignó de aclararle a la gente, a los gentiles también. Ellos son copartícipes, coherederos de esta promesa. Por lo tanto, las cartas de Pablo van a ir explicando el misterio. Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a poner unos ejemplos. La primera, la carta a los romanos. Leamos Romanos 1:10 al 16. Apenas les voy a dar unos brochazos. Ajá. Leamos la salutación primero, hermano Reinaldo. Me lee la salutación y luego pasamos a los versos que yo le diga. Aquí ustedes van a cambiar la forma de leer las cartas. Bueno, la salutación dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, Ujú. que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Amén, acerca de ahí, pare ahí. Si usted nota, el versículo del mismo Pablo dice en Colosenses, edificado bajo el fundamento de qué? los apóstoles y profetas. Exacto. Entonces, ahora aquí vuelve y cita las escrituras, poniendo como protagonista a los profetas que fueron que anunciaron de esta gracia o de este misterio, ¿no? Lea de nuevo el mismo pasaje, el mismo versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Ujú. Aquí, acerca de su Hijo. hasta ahí. Ahora leamos el versículo, para que vamos rápido. Leamos el verso 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahí. Si ustedes notan, Pablo está escribiendo la carta, pero no está en Roma. Algunos dicen que él estaba en Éfeso cuando escribió esta carta. Pero Pablo iba a llegar a Roma porque estaba preso por los romanos. Y Pablo llega aquí a Roma y muere aquí en Roma. Siga leyendo, mi hermano. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ujú, Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ujú. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ahí, 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 Para, ahí. Ahí, hermano. Mucha gente ha equivocado aquí diciendo que es el Espíritu Santo que lo estorbó. ¿Han escuchado eso? O que el sí, sí, Señor yo no he se lo estado. permitió. Y Mm, ustedes saben cuál es la verdadera razón que Pablo dice, he sido estorbado. Es que Pablo no estaba por su propia voluntad para moverse. A él tenían que darle permiso. Es como usted decir, usted está preso con fianza, está preso con libertad condicionada, ¿no? Como casa por cárcel. Tiene ciertos límites para moverse. Entonces, si a usted le dice la autoridad, no puede, necesito viajar hasta cierto lugar. Si la ley le da el permiso, usted puede ir. Y tiene, por ejemplo, 10 días para volver. Si no vuelve, le cae pues la ley. Ahora bien, a él se le dice, no, no puedes viajar a Roma todavía hasta que llegue el momento de ir allá.
Son los mismos que lo tienen custodiado a él preso. Ahí no es el Espíritu Santo. En otros pasajes, sí él dice, el Señor me lo ha impedido. En otros dice literalmente. Aquí no. Siga leyendo. para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Siga. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí. Mire, mi hermano, que esto lo predica mucho y nadie se ha atrevido, creo, o pocos se han atrevido a explicar esos versículos que están ahí cuando dice el que sigue, el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si usted ve que ahí se requiere de una explicación de qué es lo que quiere decir Pablo con eso, pero él dice, a mí se me encargó explicar esto. Ah, explícanos, Pablo. Bueno, primero les voy a decir que todos han sido encerrados en un núcleo. Romanos 3:23, léalo. Estamos en el mismo Romanos. Él empieza a explicar por qué la gente necesita el Evangelio. ¿Por qué? Les voy a explicar a los griegos, a los sabios, a los sofistas, a los que saben, porque primeramente el Evangelio llegó para los judíos, pero también llega a los sabios, los griegos. Ustedes que están aquí en Roma, que eran personas que habían migrado a ese lugar. Ajá, leamos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí. Por esa causa necesitan que ser justificados. Pero para usted ser justificado ante Dios, tú necesitas el Evangelio. Lea el verso 17 otra vez. 17, Sí. pero del 1, ¿cierto? No, sí, el 1:17, sí. El 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, Ajá, como está ahí, escrito, mas ahí. el justo por la fe verá. Entonces, el Evangelio es el que trae la justicia de la justicia al hombre para con Dios. Mire esta clave. El Evangelio, hermano Reinaldo, es el que te puede hacer justo ante Dios, nada más. Pero tú no puedes recibir esta justicia sino por la fe, porque tú, ¿sabes qué tú dices? Yo digo, es que eso es imposible, eso no es así tan sencillo. Yo que, por ejemplo, hice tantas cosas malas en el mundo, ¿cómo es que solamente con creer al Evangelio ya soy justo ante Dios? Solamente lo recibes por la fe y no tuyo. Como dice el verso de Efesios, este no es una cosa suya ni mía, es el don, el regalo de Dios, lo que no te mereces. Por eso es que es tan complicado entenderlo, porque se tiene que entender por la fe, creer que Jesucristo es el que puede hacer esto. El mismo Romanos 5:1, la misma carta, Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Entonces, Cristo es el agente de justicia. Cristo es el agente de justicia. Carolina Blandón, léame Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí, ahí. O sea, nadie es mejor. Todos están bajo pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? La justicia de Dios. ¿Y por medio de qué viene la justicia al hombre, Carolina? ¿Usted estaba escuchando? ¿Estaba escuchando? Ah, Reinaldo, ¿por medio de qué viene la justicia al hombre? Se perdió lo más bonito.
¿Por medio de qué viene la por, justicia? por medio de la fe, Y por medio esa, de la fe. y esa fe la encontramos por medio de qué? ¿Por medio de qué? Del evangelio. El Ah, evangelio sí. es el agente. Sin evangelio no hay fe. Sin evangelio no hay fe. Y sin fe no hay evangelio. Sin evangelio no hay fe. Y sin evangelio no hay justicia. Y no obtiene la justicia si no pone fe en el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el evangelio, mi hermano. Le hace Marcos 9:35, usted, hermano Reinaldo. Jesucristo es el evangelio, metafóricamente hablando. Este conocimiento lo que hace es elevar tu fe y cambia la manera de En- leer la Biblia. Ajá. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de Hermano, todos. ese es Marcos 9:35. Sí, señor. 11:35 entonces. 11:35. 11:35. No, tiene hasta el 33. Estoy buscando un versículo que está en Marcos que dice, el que quiera salvar su vida. Lea entonces el 8:35 de Marcos. Vamos a ver si es. Sí, ese es. Ajá. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Amén. Y todo el que ¿Sabe pierda, cuántos años hacía que yo no leía ese versículo? Mire, este versículo lo aprendí yo cuando tenía 22 años y tengo 44. Imagínense, solo que yo los aprendí porque con estos versículos uno llegaba y fortalecía la fe recién convertido. Y ya uno iba a leer otras cosas, pero esos versículos me los aprendí. Me aprendí Marcos 16:15. Con esos versículos evangelizaba. Me aprendí Marcos 1:14 y eran versículos que estaban en el mismo libro. Pero me llamó la atención de este versículo, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué más dice? y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿Qué pasará? la salvará. Ahora sí, La salvará. ahora ustedes, ¿por qué los hermanos al primer siglo daban su vida por Jesús? Ya estaba anunciado, ya estaba anunciado. Entonces ellos morían felices, morían felices. Incluso llegó en la historia, cuando estudiamos o leemos historia de la iglesia, llegó un tiempo donde la gente se ofrecía para morir por Cristo en el primer siglo, por estos pasajes. Se ofrecían muchos soldados romanos. Aquí es donde uno dice, esto es tremendo. Muchos soldados romanos al ver la fe de estos creyentes se convertían y elegían morir con ellos. La pregunta es, ¿se salvaron sin bautizarse? ¿Se salvaron? Sí, se salvaron. ¿Por qué, hermano Reinaldo? Porque vuelva a leer el versículo. Ahora sí usted está Porque comprendiendo la Biblia. Ajá, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ajá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y si el soldado romano la perdió por causa del evangelio en ese momento que no tenía opciones de bautismo porque estaba, en el momento que se revela contra el imperio, lo matan. Usted es un soldado romano y usted está ejecutando a un cristiano y ve que está muriendo contento y gozoso y ahí cuando lo termina de matar ve a un ángel que resplandece y dice, yo elijo morir con ellos también. Ah, se rebeldizó contra el imperio, lo matan también. En ese momento, según ese versículo, ¿es salvo o no es salvo? Sí, según este versículo, sí. Según ese versículo, sí. Entonces, la Biblia no es un solo versículo, son varios. Entonces, esto aquí viene lo que tiene que ver con lo que se llama contexto. Contexto. Dentro de ese contexto, él es salvo. Pero si él le dan la oportunidad de seguir viviendo y ya creyó, pues necesita ser bautizado. Claro.
¿Entiendes? Entonces, esos son los puntos que uno tiene que explicarle a las personas. Esto puede llegar a un debate con una persona que no conozca las profundidades de la Biblia. Y decir, no, hermano, si no se bautizó, se pierde. Pero ¿y qué hacemos con este versículo que Jesús presentó acá? Bien. Esa es la primera parte. Vamos a los Efesios. Efesios 1 al 3. Vamos revisando nomás las cartas como brochacitos nomás. ¿Quién está explicándonos los misterios? El apóstol San Pablo. Aquí en este primer cuadro lo que ustedes encuentran es que el hombre es pecador, escuchen esto, que el hombre es pecador y que no es que se encuentra ante el juicio como una persona directo a ser condenado, que no tiene acceso a la gloria del Señor, pero aparece ahora un medio por el cual puede ser justificado. ¿Cómo se llama, Carolina? Ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, la carta, ahí estamos hablando de los misterios, ¿no? Los misterios que Pablo está explicando. El hombre es pecador, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo que usted leyó decía, todos fueron encerrados bajo pecado, o sea, nadie es justo. Y como no son justos, no pueden tener acceso a Dios. Pero automáticamente aparece una buena noticia. ¿Cómo se llama esa buena noticia? Carolina, lea Romanos 1:16 para ver si la encuentra, la buena noticia. Romanos, todo el mundo está asustado. Vamos a condenarnos, pero aparece una buena noticia. Romanos 1:16. ¿Qué es lo que dice? La gran noticia, esa es la gran noticia. Porque no me avergüenzo del evangelio, Sí, siga. porque es Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío principalmente y también al griego. Siga. Porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿De cuál es la buena noticia para todos esos pecadores? La fe. No, que el evangelio te El trae evangelio. la justicia, que el evangelio te trae la justicia por medio de la fe. Solamente cree y vas a ser justificado de todos tus males. O sea, ya no vas a ser condenado. ¿Qué tengo que hacer? Pues creer en qué? En el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesucristo. Lo leyeron en Marcos 9:8-35. El que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la va a salvar. O sea, el evangelio aparece, ¿sabe cómo? Como ese veredicto donde el hombre es justificado por un abogado que se llama Jesús, que paga la fianza. ¿Cómo la paga? Con su propia vida. Y ahí dice ahora Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tiene paz para con Dios por medio de quién? Del que pagó la fianza. Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, el misterio es que Dios se manifestó en carne, Carolina y Reinaldo, para justificarte a ti de todos los males que habías cometido, para declararte inocente, pero él trajo algo que tú tienes que afirmar, que aceptas ser evangélico. ¿Se da cuenta? Y que ahora Pablo te va a seguir enseñando ahora cómo se vive como evangélico. ¿Qué es un evangélico? ¿A dónde tiene que ir un evangélico? ¿Cómo tiene que vestir un evangélico? O sea, Pablo empieza a explicar todo. ¿Cómo tiene que hablar un evangélico? Mire, todo eso se usted lo pregunta a Pablo. Dice, ya no tenemos que hablar maldiciendo, andar maldiciendo, ni con palabras obscenas. Habla hasta del ornato, el ornato del glamour, habla Pablo también. Entonces Pablo va explicando el misterio del reino. Entonces, mis amados, les di ahí como unos pequeños brochazos para tener una ruta y les dejo como nota, investigue, por ejemplo, el hermano Reinaldo va a investigar Filemón y Filipenses. Filemón y Filipenses. ¿Y qué investigo de esas cartas?
Lo que usted va a investigar simplemente es dónde la escribió y por qué la escribió. Y las fechas también. ¿Dónde la escribió? ¿Por qué la escribió y la fecha? Y leerlas, ¿no? Leerlas y encontrarle el núcleo de la carta. Por ejemplo, la carta de Filemón es muy bonita porque había un problema allí y Pablo lo resuelve con esa carta. Y la de los filipenses, pues es más amplia, tiene unas varias temáticas y ustedes la van a ir observando y cuando vengamos, pues vamos a discutir un poco, vamos a ampliar. Carolina va a estudiar entonces a Efesios, a los Efesios y tenemos a los Efesios y hay otra carta, es la de Colosenses. Esas dos. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta allí. Y pues les invito. Tengo una pregunta, hermano, más. Bien, pues, hermano. En la práctica ya de la predicación. Sí, señor. Entonces, las cartas de Pablo se dividen en pastorales y eclesiásticas. Sí. Eh, cómo en la práctica yo, por ejemplo, si la carta es a Timoteo, por ejemplo, que es Ujú. una carta pastoral, eh, cómo la puedo aplicar en una enseñanza a la iglesia? ¿Se Ah, puede o no es correcto? sí se puede, sí se puede, sí se puede. Se hacen aplicaciones. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es que todos dentro de la iglesia de alguna manera ejercemos una función de liderato, ¿cierto? Y el pastor de esa época no era como el pastor de hoy. El pastor de esa época era como un líder, ¿cierto? No existían las directivas, hermano. Entonces, un pastor era como decir hoy un líder. Ejercía una función en la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, unos consejos que le dio Pablo a Timoteo se lo podemos dar a un joven de la iglesia que lidera. Ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Ujú. Hay una temática para la juventud. Aunque él era un pastor, era un joven. Y ahora investigamos cómo sería un joven pastor en esa época y cómo es un joven pastor en esta época. ¿Qué le podemos enseñar para que él como joven pueda ejercer su pastorado o liderato sin tener inconvenientes? Entonces empezamos. Número uno, Pablo le dice a Timoteo, el primer consejo es, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. En otras palabras, enfóquese en lo que usted hace en Dios. Otro consejo que le da, nadie tenga en poco tu juventud. Significa que en momentos el anciano, el que lleva tiempo, que sea en un ministerio, un cargo, no se deja ni corregir del nuevo. Ese apenas empezó ayer, ¿quién me viene a dar consejo a mí? Entonces ahí el joven entiende como que a bajarse los ánimos y a decir, ay, nadie me oye, la gente no me apoya. Entonces ahí está el consejo para ese líder. Fortalécete y procura pues seguir militando, porque al fortalecerte y continuar, al fin y al cabo la gente te va a seguir. Y un último consejo, Pablo le dice a Timoteo, no andes en contiendas que no llevan a ningún provecho. O sea, como ponerte a mirar quién predicó bien, quién predicó mal, cómo vino el pastor hoy vestido, los hermanos. Le dice, me parece que esa predicación que dio el hermano Renato no estaba muy bien trazada. Le dice, no te entres en esas cosas, en esas contiendas. Entonces, hay otra lección para un joven o para la iglesia. Desde esos ángulos, hermano. Ujú. Ajá. Si hay alguna otra pregunta,
Landon Sí, por Cardona. ejemplo, Ujú. yo he entendido, estudiando cartas de Pablo, he entendido, por ejemplo, conceptos que Pablo esboza de una manera muy clara que ningún otro escritor tiene. Por ejemplo, la palabra mundo, Sí. vista desde la explicación del reino, lo que significa mundo, porque yo había entendido o me habían explicado en mi adolescencia, en mis inicios del Evangelio, le explicaban a uno que el mundo son los vicios, el mundo son las cosas malas, en Ujú, términos generales, ¿cierto? ujú, Pero ujú. ya entendiendo a Pablo, Pablo esclarece qué es realmente el mundo, el dominio que se tiene en la esfera espiritual, ya va mucho más avanzado, mucho más profundo. Estas cosas el hermano Maximiliano le aclaran a uno y lo liberan a uno, realmente lo liberan a uno. Aparte de esclarecer el conocimiento, lo liberan a uno de muchos pensamientos que uno tenía ya con los límites del legalismo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, esos términos, el término, por ejemplo, carne, ¿cierto? Que Ajá. uno le decía, no, que la carne y todos era el cuerpo, ¿cierto? Entonces, Ajá. uno luchaba contra ese pensamiento y resulta que el apóstol Pablo, explicando lo del reino, esclarece realmente lo que es el término carne basado en la palabra de Dios. Entonces, para mí Pablo me encanta en el sentido de que es muy claro, es muy preciso y es muy específico y lleva una línea de claridad durante todas sus cartas que me gustaría a mí que estudiando las cartas, ya que entramos en las cartas de Pablo, todos esos términos y esas cosas con lo que empezamos hoy, Ujú. fueran, que las desmenuzáramos como hicimos hoy con lo del Evangelio. Amén, amén, Hermoso, hermoso amén. lo del Evangelio, lo que es realmente el Evangelio y qué es el Evangelio realmente a la luz y el conocimiento que tiene el apóstol Pablo, porque él fue el que comisionado para enseñarnos a nosotros los gentiles. Sí, señor, amén. Y bien, mi hermano, mire, yo a veces digo, yo siento que falta hambre en la gente, en la juventud, en pagar su precio. Yo lo digo por mí con mucho respeto y humildad. Yo incluso tuve tiempo hasta que con mi pareja peleé, digamos, o discutí porque yo era como muy aferrado a querer saber. Y en el querer saber yo me encerraba solo, me encerraba y no quiero interrupciones, estoy estudiando, estoy profundizando y yo veo que sí, tuve mucha gente, creo que en uno de los institutos hay un hermano que dice que una vez estuvo en mi casa, hay un estudiante que tengo de teología, porque a la casa iban, yo no era pastor, y se mantenía lleno de personas porque yo desde ese tiempo ya tenía ciertas auras de que iba a ser un docente de la Biblia y a mí me encantaba hacerlo, pero yo tenía algo para dar porque lo investigaba mucho. Entonces, eh, pude infundir en algunos el querer estudiar, pero hoy en día veo que la gente tiene el deseo, pero no paga el precio. Tienen el deseo, pero no pagan el precio. Entonces yo los felicito a usted, hermano Reinaldo, que está ahí, quiere saber más y aprender más. Todo esto le va a servir. ¿Cuándo le va a servir? Cuando se necesite una persona con los conocimientos requeridos y alguien diga, como me pasó a mí una vez, aquí hay uno que los tiene. Pero ¿quién es que no lo conocemos? Este es Reinaldo, este es Carolina. Ay, pero ellos estaban calladitos ahí. Y para que vea que ellos tienen el conocimiento. Entonces, en cuanto al Evangelio, el evangelio, hermano, yo digo, no lo han explicado el evangelio. Lo hemos predicado, pero no lo hemos explicado el evangelio. Pablo dice en una de sus cartas que en el evangelio están escondidos todos los misterios de Dios. Todos. Mire que mire lo que él utiliza en Efesios 3, 19 al 21. Léalo, que eso es una cosa poderosa. Efesios 3, 19 al 21. Yo recuerdo una vez, lo digo Y para de gloria del conocer Señor, el amor de Cristo, sí, léalo, léalo, hermano. y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Siga.
Siga. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí. O sea, hay momentos que tú estás en una esfera de gloria tremenda cuando tienes conocimiento. Una vez fui a predicar cuando tenía, yo creo que hace unos 15 años atrás. Una iglesia central era de la Pentecostal Unida. Y me dicen que predico, el culto es evangelístico. Usted sabe que en un culto evangelístico, que la gente va a ir preparada para recibir Espíritu Santo. No, es para que las almas se arrepientan. Y yo simplemente había leído el pasaje que dice, que está en San Juan 14, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores. Y yo agarré ese versículo y me puse a orar con ese versículo antes de predicar. Dije, bueno, Señor, si realmente este versículo que dice aquí es una realidad, yo lo voy a poner en práctica en esta prédica. Hablé con Dios en la oración de esta manera. Primero, como hay que invitar a los amigos a pasar al frente, voy a invitar a los amigos y entrego el micrófono y digo que después voy a orar por los que no han recibido el Espíritu Santo. Y luego me levanto y recibo otra vez el micrófono y oro por los que no lo han recibido. Hay un pastor que yo tengo aquí en Honduras que se llama Ángel. Ángel fue testigo de eso que pasó ese día en ese culto. Resulta que termino la predicación y yo le digo al hermano que está dirigiendo, vamos a invitar a los amigos a que pasen al frente. Cuando ya ores por ellos, me voy a levantar y voy a tomar el micrófono de nuevo, que voy a orar por los que no han recibido el Espíritu Santo. Así se hizo. 6 personas recibieron el Espíritu Santo ese día, en ese culto evangelístico. Pero yo lo hice en base a lo que dice el versículo. Mayores cosas haréis. Entonces yo no me bajé del púlpito, sino que invité a 4, 5 hermanos llenos del Espíritu Santo que le pusieran la mano a la gente que estaba en el altar. Y yo no fui el que bajé a orar por ellos, no, sino que estaba ministrando desde arriba del púlpito y los hermanos poniendo mano y la gente recibiendo el Espíritu Santo. Y lo que dice Efesios es que según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted le pone la mano a alguien en fe, algo tiene que pasar. Pero no es usted, no es usted, dice, es un poder que actúa en ti y que actúa en mí. Entonces, el hermano que se confía que yo tengo el poder, voy a orar y no pasa nada porque está confiando en su propio poder. Pero está diciendo Pablo, es un poder de Dios, su eterno poder que actúa en nosotros. Aquí viene la parte de lo que se llama cuando Él quiere y con la persona que Él quiere. ¿Lo ves? Cuando Él quiere y con la persona que Él quiere. Entonces alguien dice, pero que el hermano Reinaldo no es ni un hombre de oración. ¿Qué Dios lo va a usar para que alguien se sane? Y Dios te usa y se sana. Y tú alguien dice, pero ¿por qué? Ahora sí usted nota. Y Pablo te explica el misterio. Porque el Señor quiere con Reinaldo. Porque es su poder que está actuando en él para una persona específica. Esos son los misterios del reino. Y termino con lo que le pasó a Pedro. Pedro no pensó que la gente fuera a recibir el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Pero el Señor los llenó con el Espíritu Santo sin ser bautizados y sin ser de la tribu de los judíos. Entonces él dijo, hoy Dios mío, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Esta gente nomás con recibir una prédica son llenos del Espíritu Santo. Pero en Samaria, mire lo que pasó en Samaria. En Samaria, Felipe tenía tanto poder, ¿ha leído eso? Que la gente paralítica se ponía de pie y los demonios salían, pero nadie recibió el Espíritu Santo. ¿Han leído eso? Y mandaron a llamar a Pedro y a Juan y la gente le ponían las manos y lo recibían. ¿Sí ve? Es con quien Dios quiere y con las personas que Él quiere. Ahí les hablé un poquitico del misterio.
¿Será que Felipe no tenía poder? Sí tenía poder porque hasta el mismo Simón creyó. Pero Dios quiso usar ¿a quién? A Pedro y a Juan para que pusieran las manos sobre los samaritanos y recibieran el Espíritu Santo. Entonces usted no se sienta triste cuando a veces ore por un enfermo, aunque no se vaya a confiarse, ¿no? Pero, y no se sane, y vino tal fulano y oró y se sanó. Pues Dios quería usarlo a él para esa sanidad. No quiere decir que usted no tenía poder. Usted tenía poder, pero el Señor quería usar a ese hermanito. A veces ni el pastor va a llorar por una persona y se pone peor. Y viene un hermanito sencillo y ora y se sana. Son los misterios que Pablo dice, misterios del Señor. Así que mis hermanos, pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén, hermano más. Muchas gracias. Amén. Excelente clase. Amén, amén. Nos vemos el próximo viernes.